Hoy vamos a compartir la palabra en Éxodo 2, desde el versículo 1 vamos a leer. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Hasta el versículo 10 hemos leído. Aquí Moisés nace y crece. Esta historia relata los comienzos de Moisés. Mucha gente habrá nacido y crecido en ese entonces, pero si uno se fija en la vida de Moisés, ya de nacimiento, desde nacimiento, era un hijo destinado para muerte. Su hermano mayor es Aarón. Cuando nacía Aarón, no se había declarado muerte para los niños hebreos, pero en la época cuando Moisés iba a nacer, el faraón decretó que todos los niños hebreos que nacían iban a morir. Las parteras temieron a Dios y salvaron a los niños. Como las mujeres no hicieron caso al faraón, entonces el faraón mandó matar a todos los niños que nacían. Moisés también tenía que morir, pero sus padres lo veían que era tan hermoso y lo escondieron. Un día, una semana, un mes. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ya no podían hacer algo al respecto. Ya no lo podían matar. Y pensaban: bueno, si me lo quedo, yo voy a morir. Sus padres ya no podían proteger al niño. Llegaron al límite del hombre, al límite humano. ¿Y qué hicieron los padres? Desecharon al niño. No era un niño
que podía sobrevivir. 부모의 손에서 En manos de sus padres, el niño tenía que morir. 그래서 부모가 이 아이를 위해서 갈 상자를 Y sus 준비하고 padres 거기다가 prepararon 육청을 una 바르고 나무 쇠를 arquilla, 발라가지고 물이 calafatearon 묻어있겠죠. con asfalto y brea para 그 que no se 안에다가 hundiera. 모세를 담고 Y ahí pusieron 애굽 땅으로 a Moisés. Cerraron 애굽 la 하숫가에 arquilla 아이를 던지. 그러니까 y en el río lo dejaron ir. 거기에 역청이 발려 있으니까 물이 안 들어오니까 동동동동 떠가지고 Se iba flotando, 흘러가고 있었대. iba yéndose la arquilla. 누군가의 사람의 손에 잡혀서 살 수 있는 버실 수도 있지만 Había posibilidad de que alguien lo rescatara o podía ahogarse, podía hundirse, podía virarse la arquilla o moriría de hambre o una bestia salvaje podía atacarlo o comerlo. Había muchos animales ahí en la selva. Ya una vez que los padres lo desechan, lo que le esperaba era la muerte. Imagínense cómo se habría sentido su madre. ¿Estaría feliz ella? No tenía alternativa. Para que ella pudiera vivir, tenía que desecharlo. Le dolía. Le daba un pesar grande. Pero si por el llanto del niño matarían al niño y también me matarían a mí. Lo desechó. Así los padres, cuando ya están al punto de no poder protegerlo más, renuncian a él. Anteriormente, cuando tenía 26 años, conocí a Cristo y fui salvo. Yo había dejado el colegio para poder vivir del fútbol. Tuve un accidente y me lastimé. Y para variar, me dio tuberculosis y empecé a vomitar sangre. Quería vivir. A mis familiares, a mis parientes, les pedía, les rogaba ayuda, pero nadie me ayudó. Una casa, otra casa. A mis primos, a mis parientes les pedía en el portón. Me decían, no entres. Sus sobrinos podrían contagiarse de la tuberculosis. No era mentira eso. Me cerraban el portón y sentía tanta frialdad, me partía el corazón la frialdad de esa gente. Y cuando me daba la vuelta, me salían muchas lágrimas, lloraba, pero buscaba algo de qué agarrarme, alguien que pudiera tener compasión de mí. No que sea mi culpa, no que no me tenían miedo a mí, pero tenían miedo de este virus, porque si se contagiaban de este virus, iban a morirse, tenían miedo de la muerte. No había hermanos ante esta realidad, todo era definitivo, radical, y así vagando
yo andaba 고향 집으로 돌아오는데 y volví a mi casa, 고향 a 집에 mi 계신 pueblo, 형수로부터 y mi 같은 cuñada me trató igual. 그래서 늦은 가을 Un 초겨울 otoño, 직전에서 un poquito antes del invierno, justo antes del invierno, 비가 오는 날 밤 una noche lluviosa, 12시가 임박한 야밤에 ya eran las 12, 집을 muy 나와 de noche, era muy 콩나땀을 oscuro, yo salí de mi 띠띠띠 casa 처마 밑에서 쭈그리고 있다가 mojado por la lluvia, me quedé como en un 그렇게 techito de una casa, 새로운 삶에서 버려졌습니다. era abandonado, fui desechado, 가족이 있고 부모가 있고 no tenía 내가 padres 정들었던 o una 집이 familia, tenía una familia, tenía padres, pero no podía vivir ahí con ellos. Tenía que 비가 estar en la 쏟아지면 calle, 그걸 피할 수 없었어. no podía escaparme de la lluvia. 상여집에 가서 Fui a una 밤을 새우기로. casa funeraria. 아마 요즘 사람은 상여집이 뭔지 모를 거예요. No sabrán que es una casa 옛날에 funeraria de 돌아가시고 antes. 나면 Bueno, 우리나라의 전통 장례 por tradición de nuestro 거치게 país, 되면 cuando alguien 관을 fallecía, 사람들이 메고 갈 때 그 관 위에 cuando llevaban el ataúd, 달아놓고 ponían flores 그 무덤 encima. 상여를 두는 관 위에 상여를 던져서 꽃가마를 타고 이제 Había, 집으로 había gente que llevaba andas funerales y estaban en palaquines con flores 동네 사람들이 y 마을마다 dejaban 팔 estos 집에 집을 ataúdes en 가지고 esa casa. 그걸 Era una 보관하기 위해서 casa 돌담을 쌓아놓고 비 안 funeraria 맞게 하려고 위에 뚜껑에다가 지퍼를 지붕을 이어놓고 그 안에다가 상류를 두는 거예요. 돌담이니까 y para que no se 바람을 mojen, 못 막아. las andas funerales ponen como 그걸 un 지붕하고 techo con 바람이 un 부는 muro de piedra 그러다 약간 para 좀 que 동화되면 또 no se 가격이 moje. 대문도 Pero el viento entra, 앞쪽에는 다 비어 있고 디귿자식으로만 돌담을 hay agujeros. Es 비안 un 맞도 돼 있고 poco mejor que estar afuera al aire libre, pero no tiene portón, es 추우니까 todo vacío, es como una letra 그런 데서 D 잠을 자. coreana para que no entre agua. 배가 고파서 Son muros y un techo nada más. 이밭 저밭 Y hace frío ahí. 농사를 He pasado 거두느라 la noche 죽겠으니까 ahí, en esos lugares. Tenía tanta hambre. Iba 농부가 다 a un 죽고 campo, 나무를 otro campo. Iba a los campos y 아래쪽에 sacaba con un palo, cavaba, 산에 가서 도라지 더덕 comía 물가에 가서 una que otra 개구리 papa, una batata, 나무 o 뿌리도 trigo, o arroz, o 뱀도 잡는 raíces. 뱀도 잡는 Iba al agua y 잡치는 거 comía ranas, comía 그래서 raíces, también serpientes. He comido serpientes. 그 No tenía que comer, 그렇게 comía 살고 lo 있는 que 제 había. 인생에게 Así vivía yo. 아무도 그들 땀을 도와주지 않고 찾아오는 없는 어느 날 Estaba viviendo de esa forma. 저에게 타고 왔던 분이 있었어요. Nadie se 같은 fijaba 마을에 en mí, 살고 nadie 있는 venía a 나이가 buscarme, 많았던 분이에요. a nadie le preocupaba. Pero un día 그분이 나하고 vino 말씀을 una persona, se me acercó una persona. 지진아 Era una señora mayor y vivía en mi pueblo. 나와 함께 교회 Creo que tenía 23 años más que yo. Y me dice, Hijin, no había nadie que llamara mi nombre. 4km 5km 된 교회를 Y me 걸어가는데 decía, vayamos a la iglesia. 시골 집이에요. Y yo no me resistí para nada 하니까 y fui.
Con ella caminamos como 4 o 5 kilómetros y era una casita de campo, no era una iglesia. 싹을 메꾸고 Llegamos, 창문을 막 해가지고 había un 벽을 cuarto 좀 기다란데 거기다가 앉아서 예배를 드리고 y tenían una cocina y habían arreglado la pared y en ese lugar 시큰 잤지. estaban sentados y daban culto. 참으로 Ahí fui, 바람이 안 통하는 집에 들어가니까 얼마나. dormí mucho, temblaba como un perro, 그리고 깨워서 눈 뜨고 pero era 밥 먹으라고 밥 먹고 Era muy calentito ahí, 그날 거기서 참 estaba siempre con frío, pero en ese lugar era muy cálido, no hacía frío. Y luego comimos y me hablaron de la Biblia por primera vez. 하나님이 우리 죄를 예수님에게 담당시켜줘요. 그게 뭔지도 몰라. Era Isaías 53, versículos 5 y 6. 그 예수님 십자가에 죽으시면서 Y decían que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros y yo no entendía, pero yo escuché y me decían que por la muerte de Jesús se ha logrado esto, el pecado ha sido consumado, tu enfermedad se ha sanado. Yo estaba vomitando sangre y así me decía ella. Lo raro es que me decía eso y no tenía sentido. No tenía sentido lo que me decía, pero no podía resistirme a eso. 이 말씀을 Podía aceptar nada más. 내게 있는 En ese entonces no sabía. 모든 것들을 다 Después me enteré 모세가 que 힘을 Dios, 입고 막 근력이 있고 para 애를 hacerme 입고 creer en esta palabra, 하나님이 손대는 것 때문에 empezó a quitarme todo. 미디안 광야에서 완전히 Cuando Moisés tenía fuerza, poder, 그 모세의 의심을 다 dinero, 빼고 이제 늙은 영감돼 가지고 힘이 없을 때 하나님 모세를 들었으시고 Dios le quitó todo y hizo que se fuera al desierto de Madián. Y cuando ya era un anciano y ya no tenía fuerza o voluntad, ahí Dios quiso usarle. Y Dios obró en mí de la misma forma. Mi madre estaba viva en ese entonces 멀쩡해서 나가면 뭐라도 밥 먹고 살겠지. y ella lloraba. 병들어서 ¿Cómo se habría sentido 나가면 que su hijo ya crecido, ya adulto, 살아있지만 si estuviera sano podría trabajar, pero si sale de la casa enfermo, 어머니는 어떤 마음이었어요? obviamente que me faltaba morir. 마음이 미워져. Ella sabía que lejos de casa yo me iba a dejar morir porque estaba enfermo. ¿Cómo se habrá sentido mi madre? Seguro que le dolía mucho en su corazón. Le partía el alma. 이러다 내가 길바닥에서 Pero así salí de mi 며칠을 casa 견디는지 y 몇 comencé 달을 una 견디는지 nueva vida. 죽겠지. Yo me miraba y dije, esto es el fin. Se acabó todo. ¿Cuántos días resistiré? ¿Cuántos meses duraré en la calle? 모세가 Y luego, 가르치는 게 담겨 seguro que moriré. Yo había renunciado a todo. 바로 공주가 En ese entonces, 그때 물 밑에 하마가 기갔는데 cuando Moisés fue puesto en la arquilla, 그래서 그 상자가 justo fue 공주 눈에 llegando donde estaba la hija del faraón. No sabemos por qué la arquilla paró en ese lugar 이거 뭐야? 너의 놈이네. y la hija podía pasar de largo, la hija de faraón, pero ella vio la arquilla y ve que es un niño hebreo. ¿Qué es esto? 그래서 그 아이가 Es un esclavo y puede pasar de largo, 아무도 쳐다보지 pero 않는 ella 그 인생에게 tuvo compasión del niño. 불쌍했겠죠. Salvémoslo. 그래서
y quiso criarlo. 폐결에 걸린 것도 알고 버려진 것도 아는 그 알면서 Mi vida, que era insignificante, que alguien me tuvo compasión, 그분의 본마음은 아는 거예요. sabiendo que tengo tuberculosis, que fui abandonado 그래서 이 y me 모세 llevó 인생이 제2의 a la iglesia. Seguro que ese no era corazón propio, sino el corazón de Dios. Con el corazón de Dios, 모세가 esa hermana me llevó a la iglesia. 나중에 죽어야 할 Y así 노릇이었는데 comenzó 살아나서 la segunda fase en mi vida, 신부는 히브리 족속이지만 como con Moisés. 왕자로 Moisés 살고 debía 왕국을 morir, 살고 pero 왕들의 vivió. 모든 문벌을 배우고 무예를 배우고 Su estatus era hebreo, pero vivió en el palacio con los reyes, aprendiendo de la misma educación de los reyes, de la realeza, con el mismo poder, la autoridad, el privilegio. Estuvo en una posición increíble, una segunda vida, cuando fue desechado. 그렇게 살려준 하나님을 모세가 알았다. 자기가 뭘 하려고 하지 않았겠지. 근데 Y así, cuando Dios 자기 민족을 guiaba a 하다가 Moisés, 보니까 si Moisés hubiera entendido que Dios lo salvó así, 그 때문에 no hubiera tratado de hacer algo. 애굽 땅에 Pero cuando 살면서 tenía poder y fuerza, Dios no obraba con él, no obraba en él. 또 이제 다른 삶을 사는 거예요. 진짜 모세가 Y así abandona todo lo que él tenía en Egipto, es nuevamente 가만히 있었으면 abandonado, 행복하다. rechazado y vive otra vida. 설치다 좋겠네. Realmente Moisés vivió una vida 자기가 자기 muy... 민족을 위해 뭘 하려 하잖아. Si se hubiera quedado quieto en Egipto, podría ser feliz. Pero quiso hacer algo por su pueblo y así lo perdió todo. Fue expulsado, fue al desierto de Madián y estuvo apacentando ovejas. Un día 이 성경에 보면 이 Dios 모세가 lo llama. 다시 En la Biblia dice, 광야에 들어가서 este Moisés 새 삶을 사는데 하나님이 그 모세를 어떻게 일하는 보니까 23절을 볼게요. va al desierto de Madián 애굽 왕은 y cómo trabaja Dios con él. 이스라엘 자손을 En el versículo 23, 하며 부르시지니 그 고요로 인하여 aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. 이 바로 왕이 Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. 모세를 애굽으로 보내야 ¿Por qué murió este faraón? 그래서 하나님이 Confió en su sabiduría. 어렵고 힘들어서 막 백성들이 Dios lo mata y Dios quiere llamar de vuelta a Moisés. 약속을 기억한 거예요. 그래서 24절에 그 고통 소리를 Y el 들으시고 pueblo clamaba a Dios y Dios recordó su promesa. 그 언약이 뭐였죠? En el versículo 24, 제가 한번 찾아봐요. y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. 아브라함에게 세운 ¿Cuál promesa? Vamos a mirar. Génesis 15 aparece la promesa de Dios a Abraham y dice lo siguiente. 너는 정령이 알라
15, 네 13, 자손이 이방에서 계기되어 versículo 크고 13. 힘있는 Entonces 족속으로 Jehová dijo a 가보를 Abraham, ten 동안 por 이 cierto que tu 자손이 descendencia 그렇게 morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 그래서 그 años. 괴로움이 막 너무너무 힘드니까 원망하고 불평하고 막 하다가 하나님을 ¿Por 찾기 qué 시작한 거예요. será oprimida? 그래서 Porque están muy cansados, se quejan 하나님이 그 소리를 들으신 y claman a Dios. 14절에 그 섬기는 나라를 내가 징치할지며 그 후에 네 Y 자손이 Dios 큰 oye 재물을 el 얻으리라. clamor de ellos. En el 14, 그 섬기는 그 mas 나라 내가 también a la 징치할 nación a la cual servirán juzgaré yo, y 그리고 내가 después de 다시 esto 나오게 할 saldrán con 때에 gran riqueza. 빈손으로 안 오고 많은 재물을 갖고 나오게 하겠다는 거예요. Dice que yo 그러면서 15절에 juzgaré. 너는 장수하되 평안히 조상에게 Y 돌아가 después de 자기들 esto 쫓겨난 네 saldrán 자손은 con gran 4대 riqueza. 만에 이 땅으로 돌아오리니 Y en el 이는 15, 아모리 족속의 죄악이 y tú 아직 vendrás a tus padres en 이 paz y 자손이 serás 4대 sepultado 만에 en 돌아오리니 buena vejez. 언제 내려가니? Y en la cuarta 그 generación 후에 volverán acá porque 내가 aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo 그러고 hasta aquí. 있다가 요셉이 자기 Que en la 형들 cuarta 자기 generación 아버지와 volverán 형들을 acá. 다 애굽으로 ¿Cuándo? 돌려들였죠. El 그때 primero 함께 que fue a 왔던 Egipto fue 사람이 José, 11장에 온 y 70명이 luego 걸어와서 고센 땅에 José 장막을 치고 manda 시작합니다. a su hermano y a su padre a que vayan con él. 야곱의 아들이죠. 야곱이 12아들을 낳았는데 70 셋째 hebreos 아들이 vinieron 레위. en la tierra de Gosén y vivieron 그 ahí. 셋째 아들 레위를 통해서 Este 난 José, hijo de 아들이 Jacob. 4대 때 Jacob 모세라. tuvo 12 hijos, el tercer hijo 그래서 era 하나님이 Leví. 그 모세를 들었어요. 그런 사람과 애굽을 나올 때 Y el 60만 hijo, la cuarta 그 generación 친족하는 de él fue 모세를 Moisés. Y Moisés quiso trabajar con él. 태어났어. Cuando salían los 엄마가 hombres de Egipto eran 중상하고 힘든 것처럼 600,000 보이지만 hombres, y de ellos 엄마가 llamó a 살생을 맞는 Moisés 것처럼 de 보이지만 nacimiento. 엄마가 어쩔 수 없어 막 울면서 아이를 내다 버린 것처럼 보이지만 Parece que su mamá lo escondió, parece que ella lo puso en la 내가 arquilla, 몸을 다치고 폐결이 걸려서 가족들이 버림받고 parece que 쫓겨났을 no 때 tuvo otra opción más que dejar al niño ir, pero fue Dios. 결국 갚아줄게. 내가 오늘 난 이 Cuando yo 고통과 tuve 괴로움을 내가 tuberculosis, 맡아서 내가 꼭 me 갚아줄게. querían echar de la casa, me echaron. 말하니 Yo decía, me 너희들 vengaré. 괴로워하는 나를 회상하라. Este dolor que me dan, 내가 yo 어쩌다 voy a vengarme de ustedes. 내가 어쩌다 목사가 됐지. Así yo 내가 어쩌다 tenía un gran resentimiento. Y un día 나는 me 정말 acordé, 꿈도 있고 야망도 있고 이렇게 해서 ¿cómo fui 인생에 salvo? 성공하려고 ¿Cómo recibí la salvación? ¿Cómo vivo así como 사고를 pastor? 당하고 그다음 폐결이 걸리고 운동 날수부터 버림받고 쫓겨나고 막 Yo tenía ambiciones, yo quería ser muy famoso, pero luego tuve el accidente, tuve tuberculosis, después me echaron de la casa y estaba muy miserable, y toda mi familia que me rechazó, que me abandonó, tenía una gran amargura por ellos. Pero cuando fui salvo me sorprendí. 그랬더라면 내가 구원 못 받았어. Ahí Dios me llamó. 치료받아 죽든지 아니면 약 못 먹고 죽든지 뭐 Si mi familia me hubiera dicho, Hijin, quédate en casa, entonces no hubiera recibido la salvación. 내가 22살 때 Podría haber muerto de otra forma. 꽃다운 나이에 No sé si hubiera muerto a los 27 o 28, pero iba a morir. Y cuando tenía 그래서 22, 하나님이 오늘 이 자리에 나 era muy joven. 하나님 나에게 일을 시작하셨어요. 공부 안 하고 운동하게 합니다. 하나님. Y Dios, 나는 내가 좋아서 para ponerme hoy en este lugar, 하나님이 그렇게 나라고 Dios comenzó a obrar en mi vida.
그래서 온갖 Dios hizo 침략, que yo 시기를 me dedicara al deporte 그다음에 y 집에 no 와서 al 와서 estudio. 비 맞고 Dios también hizo eso en mi vida. 인생을 비춰. Por eso las puertas se me cerraban, tenía tuberculosis, me echaban y me echaron de la casa. 하나님이 Así mi vida era muy miserable. 끌어내 모세를 쓰시며 일어나셨어요. Dios obraba. 우리 하나님께서 이스라엘 백성들을 이제 여기서 Dios utilizó a Moisés para sacar a los israelitas de Egipto. 창세기의 4대 만에 그 일을 이루기 위해서 하나님 Dios 모세를 quiso y 그래서 내가 나를 위해서 dijo ya en Génesis que en la cuarta generación 모세가 volvería. 자기 민족을 영원할 때는 안 Y 돼서 luego 그걸 다 버려야 돼. yo puedo vivir por mí, pero ¿hasta dónde llega eso? Cuando Moisés confiaba en su propia inteligencia, en lo que sabía, no funcionaba. Él tuvo que desecharlo. No tuvo otra opción. Le echaron. En Job 22 dice, adelante, antes de Salmos, libro de Job 22, versículo 22, 24, capítulo 22, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Acá dice, dice, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa. Cuando Moisés vivía como el príncipe de Egipto, su poder era su tesoro, su influencia. Él podía hacer todo, tenía plata, tenía poder, tenía influencia, todo lo tenía. Teniendo eso, cuando trataba de obrar por su pueblo, le salía al revés. Y Dios hizo que él desechara todo eso. Y así no le sirvió ser príncipe o lo que aprendió en el palacio o que la gente le obedezca. Todo lo que él hacía antes ya no le servía para nada. Que fue abandonado, fue al desierto de Madián y era un pastorcillo de ovejas. Las ovejas no hacen caso. Cuando uno se conoce, hasta antes de conocerse a uno mismo, Dios le permitió ser pastor de ovejas. Y luego Jehová le habla y no hay nada que Moisés haya cambiado. Tiene que usar un palo, un bastón, él es viejo, no tiene poder, influencia, posición. Él es así. Y para poder establecerle, Dios ha obrado. Dios quiso que Moisés desechara todo. Satanás nos hace no hacer esto
Y en el último versículo dice que 하나님이 Dios edificó a Israel. Dios me fue guiando así. 거두신 Dios me 하나님께서 guió. 바라봐 주신 Dios cuidó de mí. Dios se fijó en mí. 하나님께서 이 출애굽기에서 하나님이 이스라엘 백성을 건념하셨던 것처럼 다윗이 Así como 아브라함이 en Éxodo, 약속을 믿고 Israel 가나안 땅에 fue 들어가 guiado por Dios. 25년을 자기가 약속 애를 써. Abraham llegó a la tierra de Canaán y por 25 años él procuró mucho de tener un hijo. Dios no me ayuda. 하다가 끝이 나. Ya intenté 아이고, mucho 이거 모르겠다. y 왜? luego se rindió. 아내도 Ya no 늙었고 sé, 나도 dice. 늙어가지고 그냥 힘도 없고 Porque mi 그러니까 mujer 그렇게 está 뭐 vieja 10년이 y yo 지났어. estoy viejo. Ya 그때서야 hace años que no tienen la costumbre de las mujeres. 그러니까 하나님이 Pero ahí entonces es cuando Abraham cree en Dios. 한번 찾아볼게요. Y así 1장에 있습니다. Dios trabaja en Abraham. Génesis 21, vamos a fijarnos. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. 여호와께서 그 말씀대로 Y Sara 사라를 concibió de Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. 아브라함이 그 난 아들 Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. 이삭이라 하였고 그 아들 이삭이 난지 8일 만에 그가 하나님의 Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. 아브라함이 그 아들 이삭을 낳을 때 백세라 사라가 가라 Abraham y Sara. 나를 웃게 하시니 듣는 자가 다 나와 함께 Ya no tienen tanta voluntad, no tienen fuerza. 아브라함이 사라가 이제 Ahí recién pueden creer en Dios. 빠지고 En el versículo 12 con la promesa. 하나님을 그러니까 하나님이 12장에서 약속대로 En el capítulo 12 con la promesa. Dios empezó a obrar. 하나님이 Cuando Dios entró, 개입되니까 몸은 늙은 사라의 몸인데 el cuerpo de Sara 이제 이들의 ha envejecido. 아무것도 할 수 없는 Sus cuerpos 할배할매가 ya están ancianos, no pueden hacer nada, pero ahí recién Dios trabaja. 형편이 이러면 또 저러면 Cuando te conectas con la palabra, puedes ver la obra de Dios. Dios nos quiere usar. 그래 쓰고 싶으신 거죠. 그 하나님이 이스라엘 백성들을 Así como Dios guió a los israelitas, Él hace igual con nosotros. En Egipto nos guía, en el mundo. 세상에서 하나님 세계로 Yo que vivo centrándome en mí, Dios me guía para que me enfoque en Él. Nos guía de esa forma. La clase de hoy 오늘 강의는 nos 여기까지 하겠습니다. acaba aquí. Nos vemos la próxima vez.